Vamos a nuestro gran tema. Hablamos de la semana pasada que hoy teníamos en la mesa a un gran emprendimiento, que más allá de un emprendimiento, porque fue un emprendimiento, es un tema completamente diferenciador. Este es un tema donde yo creo que hay un ejemplo del marketing desde el punto de vista de diferenciación, uno de los pilares fundamentales del mercadeo en el mundo. Por eso hoy hemos traído al restaurante El Cielo, o El Cielo Restaurant, como lo encuentra uno allí. Y para eso hemos traído los dos invitados. El invitado creador de esta idea, de este emprendimiento, Juan Manuel Barrientos, digámoslo, Junior, y obviamente su padre, que ha hecho un acompañamiento en ese tema administrativo y demás bastante importante. Vamos a saludarlo. Saludemos a Juan Barrientos, ¿no?, el creador de esta idea. Juan. Bueno, no, muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Qué bueno, Juan Manuel. Vamos a hablar un poquito más de cosas adicionales, pero saludemos pues a Juan Manuel, el papá. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido. Nada, para ustedes, para el público, poner un granito de arena en este aprendizaje y en este propósito de ustedes de que la gente entienda que es un emprendimiento y cuáles pueden ser las bases o los tips que y los lleven obstáculos al éxito. Claro, a partir de los obstáculos, entender un poquito cuál es el camino para uno poder, o para que estos muchachos de hoy puedan tener un emprendimiento eficaz. Si ustedes me lo permiten, vamos, y los televidentes, vamos a mirar un poco esto al revés. Vamos a mirarlo al revés. Primero vamos a describir el restaurante. ¿Por qué? Porque es supremamente importante ver del tema que vamos a hablar, de lo que obviamente les recordaba en el tema de marketing y de diferenciación. Juan Manuel, ¿cómo describe su restaurante hoy? Bueno, es cocina moderna colombiana o cocina de autor colombiana. Tiene raíces muy endémicas de cada lugar de donde estamos. Por el otro lado tiene una parte moderna, es decir, que no seguimos como las recetas tradicionales, sino que a partir de esos ingredientes y esas técnicas creamos nuevas recetas. Y ya de cara al servicio, pues tenemos un tipo de servicio que se llama servicios por menús de degustación, en donde las personas vienen y más que escoger unos platos de la carta, se les sirve un menú de 15 tiempos por persona. Uno oyendo esto, entonces sí quisiera preguntar ya, ¿de dónde salió esa idea? ¿Estabas sentado en un lugar? ¿Estabas trabajando? ¿De dónde, Juan Manuel, salió esa idea? Digamos que la idea nace primero en la Nouvelle Cuisine francesa, donde sí había unos platos a la carta, pero cuando te sentabas en estos restaurantes, te traían unos snacks, te traían unos sorbetes, te traían unos petit fours y luego tenías unos platos en la mitad que eran la entrada, el plato fuerte y el postre. Entonces, cuando empezabas y terminabas, habías cursado 10 cosas distintas, pues 10 experiencias 10 platos diferentes. distintos. Entonces, los españoles luego, por allá al final de los 80, cogen eso y lo vuelven un menú de degustación completo, y ahí nace, digamos, una nueva cocina española. Tuve la oportunidad de trabajar en un gran restaurante español donde hacían eso. Y cuando volví, decidí emprender, montar un restaurante que se llama El Cielo. Y ahí lo que hicimos fue coger ese formato de modernizar la cocina local y servirlo por menús de degustación. Y básicamente lo que hicimos fue hacerlo a partir de nuestra cocina, que es ya cuando la llegaste a cocina Colombia. colombiana. ¿Y ese fue el momento en que Juan Manuel, papá, ingresó o todavía no había idea? Sí, no, realmente para empezar a contar historias, Juan Manuel arranca y el restaurante, podríamos decirle que era totalmente contraevidente, o sea, no había ninguna posibilidad de éxito. La cocina tradicional versus un menú de degustación, pero adicionalmente nos gusta lo barato, así sea bueno, nos gusta lo barato, esto no era barato. Pero adicionalmente Juan arranca con unos amigos sin resolución de facturación, sin datáfono, literalmente sin una cocina apropiada para un restaurante de este estilo. Pero el restaurante se fue dando de una manera increíble. Tú ibas a comer y allá, como no teníamos datáfono, si no llevabas efectivo, te teníamos que mandar a cobrar la cuenta. Ajá. Al otro día o a los 2 días. Esto era una cosa. Entonces Gloria, mi señora y yo nos dimos pues rápidamente cuenta de eso
y empezamos empezar a llevar la contabilidad, a hacer toda esta gestión. Nos faltó invitar a Gloria también. Más o menos, sí. Ese restaurante, Juan Pilar Manuel, fundamental. fue ahí en la 10A. En la 10A sobre con la 40. carrera. Así es. Así es. Ese fue el Finalmente primero. Juanma arrancó, como todos los muchachos, arranca con unos amigos del Parque Lleras, Gloria y yo. Un mes después le compramos a esos dos amigos de Juanma y nos hicimos socios, pues literalmente desde el primer momento de la sociedad, del inicio, que ya estamos ajustando 17 años, ¿no? Muy bien, es otra forma de arrancar, Robert. Sí, y muy interesante sobre todo romper ese esquema tan tradicional que teníamos nosotros los antioqueños en la forma, digamos, de explotar y disfrutar de la cultura gastronómica. Yo sí quisiera saber, sobre todo, cómo enfrentaron o cuáles fueron las claves para enfrentar, digamos, esa idiosincrasia tan característica que ha tenido el mercado antioqueño. Y, digamos, ustedes fueron los pioneros de este nuevo tipo de cocina o este nuevo tipo de negocios que abrieron la puerta a un montón de nuevos locales y nuevos emprendimientos acá en la ciudad de Medellín. Yo creo que era un momento como de una transición. Era el 2007. El país venía golpeado por muchos años de violencia y de fuga de talento de muchas personas que con muchos talentos y competencias se habían ido. Ya en ese momento el país llevaba como 5 años con el expresidente Uribe y ya se sentía como un calorcito de seguridad y esperanza. Entonces ahí abrimos y en ese momento digamos que no había nada, pues es decir, no había nada moderno o muy pocas cosas, apenas estaba empezando, pero yo creo que fue también el momento perfecto en el que durante esos años hubo una repatriación de muchísimas personas que sintieron que podían volver al país y esas personas habían vivido por fuera, habían entendido un poco la cocina. Al mismo tiempo, en ese momento empieza con restaurantes como El Cielo y otros restaurantes muy valiosos de la ciudad, inclusive pues más tradicionales y más antiguos que El Cielo, empieza como un boom del vino y la gente empieza a cambiar un poquito el aguardiente por el vino y eso también pasa en ese momento. Entonces yo creo que se hizo el sancocho a la hora que era y se nos alinearon los planetas para mostrar una cocina moderna con sabores muy conocidos y pues y ahí despegamos. Juan Manuel, yo te quiero preguntar, mencionaste algo relacionado con la situación, digamos, de violencia que vivió nuestro país y que desafortunadamente, pues digamos que hoy todavía estamos viviendo una situación bastante compleja, pero sé que tienes una fundación y que de Juan Manuel Barrientos hablan como líder de paz, que trabajaste con reinsertados. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esa experiencia que motivó a Juanma a dar este paso tan importante y hoy en día eso qué significa para ustedes, para El Cielo y para Colombia? Bueno, pues fue un trabajo de toda la familia. Nosotros, digamos que parte de lo que mis papás nos inculcaron toda la vida a nivel espiritual y a nivel personal fue ayudar a otras personas. Entonces, en el momento en el que empezamos con El Cielo, yo venía como 3 años antes visitando soldados heridos en el San Vicente los sábados. Ajá. Y empecé a darme cuenta que había unos soldados que ya se estaban recuperando y no tenían nada que hacer. Entonces empecé a hablar con mis papás. Luego me fui para la 4ª Brigada, hablé en ese momento con el general que había en ese momento. Y empezamos a tener soldados heridos en combate en nuestras cocinas que ya habían sido, ya les habían dado la baja del ejército y ya eran civiles y les empezamos a entrenar en cocina. Eso fue hace 17 años qué idea casi. esa. Y ya pues, para resumir muy rápido estos 17 años, terminamos capacitando soldados heridos en combate, policías, personas de la Fuerza Aérea, Paramilitares. ex paramilitares, ex guerrilleros, víctimas. Y hoy todavía están en la e cocina indígenas. del Cielo. Exacto, y ya digamos que tenemos todos estos grupos que unos fueron victimarios, otros víctimas, pero al fin y al cabo venían del conflicto y lo que hicimos fue darles unas nuevas competencias en cocina, los entrenamos también en no violencia y los recibimos en cocinas. Hoy todavía tenemos la fundación.
gracias a Dios, cada vez hay menos soldados heridos en combate. Y digamos que parte de esa recurso humano se empezó a escasear de manera muy positiva porque pues tuvimos unos años de paz muy, muy bonitos hasta hace muy poco. Así es. Y entonces ya lo que hicimos fue empezar a transformar la fundación ya con personas que venían de la cárcel. Entonces hoy estamos trabajando con fundaciones que dan segundas oportunidades o que nos ayudan a mapear personas que salen de la cárcel, buscan estas fundaciones de segundas oportunidades y esas fundaciones nos buscan a nosotros para que nosotros entremos puntualmente a ver cuáles son los que quieren tener estas oportunidades. Entonces digamos que la fundación ha ido mutando, pero siempre ha sido un proceso de transformar la violencia en oportunidades de paz. Excelente. Pero miren qué interesante lo que acabamos de oír, algo que tampoco nosotros conocíamos, que de pronto muchos no conocen. De hecho, es supremamente importante conocer de fondo cuál es el tema de responsabilidad social y demás. Vamos a conocer mucho más del cielo y de sus protagonistas.